En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en realidad todo el mes de noviembre está dedicado de forma especial al auxilio de las ánimas del purgatorio. Y esta próxima semana, comenzando el 2 hasta el 8, estaremos ofreciéndole a Dios por ellas el sacrificio de la misa. Y para entender el valor del sacrificio de la misa que estaremos ofreciendo por ellas, es importante que entendamos lo siguiente. Hemos de decir que el santo sacrificio de la misa es aquel sacrificio que por miles de años suspiraron las gentes, los pueblos, antes de la venida de nuestro Señor. Es el sacrificio anunciado por los profetas y prefigurado por las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces, el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Y si es el mismo sacrificio de la cruz, debe ser el mismo sacerdote el que lo ofrece. Y debe ser la misma víctima ofrecida y por ende ha de tener los mismos fines, los mismos efectos y el mismo valor del sacrificio del Calvario. No hay nada más digno ni más aceptable a Dios. No hay nada que sea más útil y bueno para los sacerdotes, para los fieles, para las almas del purgatorio, para el mundo entero, que el sacrificio de la misa. El Concilio de Trento declaró que estos dos sacrificios, el del Calvario y el de la misa, son una sola cosa, únicamente diferente en la forma de ofrecer. Uno que fue sangriento, el del Calvario, y otro no, el del altar. En ambos, el Dios sacerdote ofrece a Dios la víctima, que también es Dios. Todo sobre el altar es divino, como fue divino el que estaba en el Calvario. Lo que vemos en el altar, por lo tanto, no es obra del poder del hombre. Nosotros los sacerdotes somos solo los instrumentos, los ministros del sacrificio. Es Dios mismo el que santifica los dones materiales que se ofrecen para el sacrificio. Es el mismo Señor el que convierte estos dones en fuente de santificación para nosotros. Todo lo que se realiza en el altar es hecho por Cristo. Nadie más, aparte de Cristo, ha podido jamás presentarle a Dios una víctima capaz de sí misma de purificar las almas de los hombres. Porque aquel que se ofreció a sí mismo en el ara de la cruz es el mismo que se ofrece hoy por el ministerio del sacerdote. Pero ¿qué es lo que ofrece el sacerdote? Hay que entender que un don ofrecido debe ser digno tanto del que lo ofrece como del que lo recibe. Por lo tanto, si es el sumo sacerdote, es decir, Cristo, el que le ofrece a Dios un sacrificio en el altar, de aquí se sigue que el Dios hecho hombre es la única víctima digna de ser ofrecida en el sacrificio de la misa. Es Cristo quien inmola a Cristo de nuevo en el altar. Y por eso Él dice por boca del sacerdote: este es mi cuerpo, esta es mi sangre ofrecida por ustedes. Entonces, no es un cuerpo por el que es ofrecido Cristo en el Calvario y otro el que es ofrecido sobre el altar, sino el mismo.
Es, por lo tanto, la misma víctima la que es inmolada todos los días por ministerio de los sacerdotes. Y esta es la cosa más divina, más sagrada, que un ser humano puede realizar: el ofrecimiento de la misa. Y esto es lo más grande que los cristianos hacemos al unirnos al ofrecimiento del sacerdote en el sacrificio del altar. La única diferencia entre el sacrificio del Calvario y el del altar consiste en la manera de ofrecerse. En el Calvario, Cristo derramó su sangre. Allí Cristo ofreció a Dios su muerte natural, que consistió en la separación de su alma de su cuerpo. Aquí en el altar, impasible y glorioso, se ofrece a sí mismo de una forma mística e incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. En la cruz, Él ofreció su muerte actual o real. En el altar, Él ofrece la muerte que ya sufrió en la cruz. En la cruz se ofreció a sí mismo en redención de todos, por lo cual se mereció a sí mismo todas las gracias que Él quería ofrecer a los hombres. Y en el altar, Él se ofrece a sí mismo en conmemoración y aplicación de sus méritos. Aquí nos aplica a nosotros sus méritos y pone además ante nuestros ojos su viva representación. Entonces, no hay poder, no hay virtud en el sacrificio de la misa que no venga, que no brote del mismo sacrificio de la cruz. La cruz es la fuente, el altar, el canal de la gracia. Y si la misa es el sacrificio del Calvario, representado, aplicado o perpetuado a través del tiempo, debe tener los mismos propósitos que tuvo el sacrificio del Calvario. Al sacrificio del Calvario no le faltó nada para llevar a cabo los designios de glorificar a Dios y de salvar las almas. Y por eso dice San Juan Crisóstomo que la misa vale tanto como valió la muerte de Cristo en la cruz. En latín, él mismo dice: tantum valet celebratio missae, quantum valet mors Christi in cruce. Tanto vale la misa como valió la muerte de Cristo en la cruz. Y pensad con qué falta de atención, de religiosidad, de piedad, de modestia, de veneración, de respeto asiste la inmensa mayoría de los católicos a misa los domingos. La misa, por lo tanto, realiza, lleva a cabo o cumple todos los fines de la religión, que son 4: la adoración, la acción de gracias, la petición y la expiación. No puede haber expresión más clara de nuestra sujeción a Dios que el ofrecimiento del sacrificio de su Hijo. En vez de que Dios nos quite a nosotros la vida, sería lo que tendríamos que hacer, porque se la debemos, en muestra de nuestra sujeción a Dios. En vez de que eso suceda, Cristo toma nuestro lugar y se ofrece, y se inmola en nuestro lugar. Y por eso mismo, viendo Dios a su propio Hijo, puede darnos a nosotros todo lo que le pidamos. Puede perdonarnos todos los pecados. Aquí, el sacerdote implora a
el rostro de Cristo, porque por la voz, por su voz, el sacerdote sube hasta la diestra de Dios Padre para bajar al Verbo encarnado y hacerlo de nuevo, volverlo de nuevo al estado de víctima sobre el altar. Y las palabras sacramentales del sacerdote de la consagración sobre la hostia y el vino son como espadas que inmolan la víctima para luego elevarla y entreponerla como mediación entre Dios y nosotros. Está en el altar como está en el cielo, pero sin su gloria, y está en el altar como estuvo en el Calvario, pero sin dolor. El sacerdote, por lo tanto, está aquí principalmente para honrar a Dios, para procurar su gloria y procurar la más grande gloria a Dios que el ser humano puede ofrecer. Así, el sacerdote se asocia a los coros de los santos y de los ángeles en esta glorificación de Dios. Y al mismo tiempo, por el sacerdote, la Iglesia recibe las gracias que necesita para combatir, para luchar, para perseverar, para salvarse. Y por ende, proporciona a las almas del purgatorio el rocío celestial que alivia sus penas o las borra completamente. Y por eso ofrecemos de vez en cuando la misa por ellos, especialmente durante el mes de noviembre. Tal forma que el cielo, el purgatorio y nosotros todos nos beneficiamos inmensamente del santo sacrificio de la misa. Solo dos cosas son necesarias: que la misa aparezca ser lo que es, no otra cosa. Si la misa aparece ser otra cosa, nosotros no recibimos nada. Esa es la primera cosa. La segunda, que nosotros sepamos estar aquí con la disposición necesaria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.